Yo este invierno no encenderé la calefacción, racionaré el agua caliente y me acostaré temprano. No, el mío no es un caso más de pobreza energética. Todo lo que ahorre en luz lo pienso invertir en comprar unas pocas acciones de las compañías eléctricas. ¿Pero de qué pobreza energética estamos hablando? Si hablamos de energía, yo solo veo riqueza y mucha. Pocas cosas hay en España que generen tantos beneficios como la luz. Esto escribía Isaac Rosa en el diario.es recientemente. Hoy en El Telar hablamos de las eléctricas. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del Telar que hoy dedicaremos a hablar de la pobreza energética. Esta tertulia no la vais a poder ver en la TPA y nos da mucha pena, pero bueno, en todo caso estamos muy contentas de contar con una mesa de mentes infacturables, como por ejemplo la de Pablo García de la Unión de Consumidores de Asturias. Buenos días. Itziar Fuente, activista social, gracias por venir. Pili Galán, afectada por la pobreza energética. Enma Ramos, diputada autonómica del PP. Buenas. Ana Taboada, vicealcaldesa de Oviedo. Y Javier Jové, miembro fundador de la organización El Club de los Viernes. Encantado de estar con vosotros. Y sin más demora, yo creo que deberíamos empezar ya a ir a la intro. Adelante. España tiene uno de los precios de la electricidad más caros de toda la Unión Europea. Tan solo Gran Bretaña e Irlanda superan a nuestro país en cuanto al precio que pagan los hogares por iluminarse y calentarse. En plena ola de frío, la nueva subida de la factura eléctrica, que ha alcanzado máximos históricos, ha desatado fuertes críticas y movilizaciones sociales contra el gobierno de Mariano Rajoy y las empresas eléctricas, en cuyos consejos de administración destacan exaltos cargos públicos de PP y PSOE. Según Facua Consumidores en Acción, los hogares pagarán un 28% más en el recibo de la luz que en 2017. La muerte de una anciana en Reus que usaba velas para iluminar su casa ha reabierto el debate sobre la pobreza energética que afecta a 5 millones de personas. En Uvieu, entre noviembre y diciembre, el ayuntamiento tuvo que intervenir para frenar el corte de suministro de 44 casas, así como ayudar a 214 familias a pagar sus facturas. Bueno, volvemos de la intro y arrancamos ya, entramos en materia con el juego del titular. Quiero que me deis un titular periodístico, lo digo dos veces para que quede claro, a la pregunta que os voy a hacer. ¿Nos están estafando con el recibo de la luz? Bueno, pues empiezo yo. Yo diría que sí, que nos estafan y además el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos están secuestrados por las eléctricas. Vale, bueno, podemos seguir así igual. Pili. Yo, pues pienso que sí, las eléctricas nos estafan, 23 euros de consumo, 51 euros de impuestos directos e indirectos. Yo creo que sí, que efectivamente que las eléctricas nos estafan y que nos estafan con la connivencia del gobierno. De acuerdo. Bueno, yo creo que más que estafarnos nos la están metiendo doblada. Nos están metiendo doblada porque lo que no es de recibo, que el 60% del recibo sean costes políticos. Entonces lo que tenemos que atajar es precisamente solucionar ese problema de costes políticos y erradicarlo, que no lucran las empresas sino al Estado, que es el verdadero causante del encarecimiento de la factura. Bien. Los agentes externos, condiciones meteorológicas, tipo de cambio, precios de materias primas, son los que influyen en el precio de la luz mayoritariamente. Sin perjuicio de eso, también hay que recordar la herencia recibida, que ya sé que no nos gusta nada escuchar, pero que ha influido con ese déficit tarifario en nuestra factura de la luz. ¿De acuerdo? ¿Y Tziar? Sí, yo como está muy de moda ahora este comentario sobre la climatología, mi titular sería no es la climatología, es una estafa. Bien, pues en un contexto en el que el precio de la luz ha aumentado en España las desigualdades,
que podemos decir que desde 2011 las ayudas a suministros básicos han crecido en un 40%, e incluso la demanda del bono eléctrico demandada por personas desempleadas y por pensionistas ha aumentado un 20% también, según datos de Cáritas, tus amigos de Cáritas. ¿Cómo se puede responder a una pregunta que es muy fácil, en realidad, en este contexto, ¿no? Una pregunta que es muy fácil en realidad, pero que está siendo difícil de responder, o no siempre los políticos son capaces de responderla tan claramente? ¿Por qué es tan cara la luz? ¿Por qué podemos decir que es tan cara la luz? Que es una pregunta muy simple. Yo creo que estos días lo que se ha puesto en evidencia con la subida galopante del precio de la electricidad es, en primer lugar, un descrédito de las propias compañías eléctricas y un descrédito del gobierno, ¿no? Yo creo que han perdido muchos puntos en estos días, y se ve, digamos, que el mercado eléctrico, tal y como está funcionando desde hace unos años, pues funciona en contra de los intereses de la mayoría social y a favor de los intereses de las eléctricas. Tiene como consecuencia que esto viene fundamentalmente por el traspaso que hay de dirigentes políticos desde los ámbitos de los ministerios, desde los ámbitos del gobierno al ámbito empresarial, pero también de mucha gente de los cuerpos de élite de la administración, que son los que verdaderamente han conformado una auténtica telaraña de regulación, una regulación que no hay hijo de madre que la entienda, y que es una conspiración contra los intereses de la mayoría social y para un enriquecimiento ilícito de las compañías eléctricas. A mí lo que me llama mucho la atención es que después de que a esta situación nos hayan traído los políticos, no solo la de los problemas energéticos, sino a la crisis, el colapso del sistema público financiero y demás, que pensemos que la solución a los problemas que nos han traído los políticos es más política, más políticos. Y ese es el error. O sea, no podemos esperar que la política y desde la política nos vengan a solucionar este problema. O sea, los problemas de carestía y escasez no los solucionan los políticos. Lo soluciona, como casi todos estos problemas, el libre mercado. Y eso es lo que tenemos que hacer, desmontar la interferencia política en el sector energético, liberalizar de una vez no ya solo la comercialización de la energía, sino la generación de la misma, y realmente limpiar el sector de influencias políticas. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque lo que no es admisible es una política energética orientada para favorecer a algunos lobbies a base de molinillos y a base de energías ineficientes que al final las acabamos pagando los consumidores en la factura eléctrica. Entonces, la solución a los problemas del sector eléctrico no las pueden traer aquellos que las trajeron. Es decir, lo que hay que hacer es conseguir que los políticos quiten sus sucias manos del sector. Vale, con esta frase doy la palabra a Ana. Bueno, yo creo que política es todo, ¿no? Y el libre mercado también es política, ¿no? Creo que quitar el libre mercado de la palabra política es bastante capcioso. En todo caso, yo creo que yo no comparto para nada tu visión, sino todo lo contrario. Yo creo que hay que hacer una intervención clara y hacer una auditoría de estas eléctricas, ¿no? Y eso desde luego... Como en Venezuela, y cerrarlas y conseguir que uno de los países Sí. más productores Estaba esperando que me de dijeras petróleo eso. tenga que acabar importándolo, porque esas soluciones ya las hemos visto, ya hemos visto los resultados que producen. ¿Y qué pasa con las energías renovables y autoconsumo? Desde luego eso, ¿qué ha pasado con todo ¿Las eso? energías renovables ¿no? que están encareciendo la factura en un 20%? Mira, esas facturas, mi- esas eso no energías es cierto. renovables, Eso es no es falso. cierto, eso no es Eso es así. falso. eso es cierto. Eso es ¿Cómo falso. puede ser que en Suiza sea más barata la factura de luz que en España? ¿Cómo puede ser eso? Pues Mira, a ver. desconozco la composición de Bueno, la pues- factura suiza, pero seguro que no está grabada con un 60% de impuestos. Seguro que no. Bueno, y, Seguro que no. y también los costes de la transición que también supuso todo esto, pues nos deben más de 3.000 millones de euros las eléctricas por este paso a la libre competencia, entre comillas, ¿no? Es que no ha sido paso a la libre competencia, tú bien lo sabes. Bueno, no solo una eso, farsa. sino que además nos han pasado a muchos, por ejemplo en Asturias,
EDP ha pasado al 80% de los usuarios al libre mercado y ciertamente el libre mercado las personas no pueden acceder al bono social, ¿no? Entonces... A nadie se le ha obligado a pasar al libre mercado, por cierto. Bueno, era voluntario. Te podría yo contar historias de muchas personas mayores a las que han aparecido por sus casas a las 11 de la noche a cambiar la factura de la luz, ¿no? Les pusieron la pistola. Vamos a ver, el A paso... las personas mayores no hay que ponerles una pistola en el pecho, porque son personas muy fáciles de engañar y de eso se aprovechan precisamente. A la mayoría de la gente se le ha pasado del mercado regulado al mercado libre mediante engaños. Pero es que esto no es mercado libre. Mediante engaños, bien, a la factura que se llama de mercado libre. Que no lo es. Es como se denomina. Si la quieres llamar de otra manera, yo no tengo ningún problema. Vamos a ver, es la factura que más beneficia a las compañías eléctricas porque el precio es más caro, el precio de la electricidad es más caro en la tarifa del mercado libre que en el mercado regulado y por otra parte, pues efectivamente, como decía Ana, la gente que se quiere acoger al bono social, si está en la tarifa del mercado libre, no lo puede hacer. Pero de todas las maneras, una cuestión fundamental, si cuando baja el precio de la electricidad es porque intervienen las renovables, porque están interviniendo la eólica a la producción eléctrica y porque está interviniendo la hidráulica. Quien está subiendo los precios de la electricidad es fundamentalmente el gas y un sistema absolutamente perverso, que pagamos el precio de la electricidad al coste de la última tecnología que entra en la producción, que eso es una auténtica locura. Y si después sobre el tema de la política, pues podemos entrar, porque los políticos son como todo, es decir, como los periodistas, como los sociólogos y como los ingenieros. Todos tenemos nuestro padre y nuestra madre política, o sea que no es que la política esté por encima del bien y del mal. Vale, Itziar y Elma. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el compañero, que los problemas que nos han llevado hasta aquí son precisamente de las políticas que se están haciendo. Claro, yo me posiciono en el lado contrario, precisamente porque las políticas que se hacen es la no intervención con la tarifa de la luz y las eléctricas y permitir precisamente que se sigan engordando los millones en los consejos de administración, los millones de los magnates de las eléctricas que por otra parte se llevan los beneficios fuera porque son empresas extranjeras y no españolas, tanto que se intenta proteger lo nacional en apariencia y por supuesto para engordar los millones de esas personas que también estando en política pertenecen a las llamadas y conocidas puertas giratorias y a eso se le suma que el sistema de fijación de los precios, es decir, sí ha habido intervención en el momento 2013, que fue de las últimas subidas históricas, y la intervención que hubo del Gobierno fue precisamente incluir este nuevo sistema de fijación de precios que se demuestra fallido y que se demuestra que lo único que hace es encarecer la tarifa de la luz. Y todo ello sumado, a, como comentaba el compañero, a cuestiones como poner el IVA a un precio de lujo, un 21%, cuando en realidad lo que tenemos, reconocido de manera universal, es una cuestión básica de derechos humanos, es una serie de personas que ahora mismo se están muriendo, literalmente muriendo, porque no pueden tener acceso a la electricidad ni a encender la luz. Esas familias que no pueden pagar la luz, no tienen familia, no tienen amigos, no tienen compañeros de trabajo, no tienen vecinos. Sí, tienen familia. ¿Por qué dejamos, la caridad y la ayuda al prójimo en manos del Estado? No, nadie, es que es muy fácil desentenderse de nuestros prójimos, de nuestros familiares y decir que el Estado se ocupe de ellos. ¿Pero qué pasa? Esas personas que no pueden pagar 50 euros de factura eléctrica que se mueran, no tienen familia, no tienen vecinos, no tienen compañeros de trabajo. ¿Por qué tiene que el Estado asumir? ¿Por qué tienes que... Yo creo que es terrorífico, es terrorífico. Yo creo que lo que debemos hacer es abandonar la demagogia de forma absoluta en este tema, sobre todo porque el mercado de la energía eléctrica pues, nos debe dejar al margen de todo tipo de improvisaciones, de todo tipo de ocurrencias. Vemos como ya la Comisión Europea está preocupada también por este tema, no es una cuestión exclusiva de nuestro país, de España, sino que afecta a distintos estados de la Unión Europea y por lo tanto trata de avanzar como así lo ha hecho en ese proceso de liberalización.
La energía es fundamental para los consumidores, es fundamental para las industrias, porque esto permite aumentar, reducir las barreras de entrada a nuevas empresas y mejorar la competencia y, por tanto, reducir los precios. Se hablaba aquí del problema que teníamos como consecuencia de los elevados precios en la producción de la energía hidráulica y también de la eólica. Pues bien, el objetivo aquí del gobierno de Mariano Rajoy es reducir el precio del gas para conseguir un abaratamiento de estos costes. Y sin las políticas reformistas que ha llevado a cabo este gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy, pues no estaríamos en la situación en la que nos encontramos, más favorable que en años anteriores, donde el precio de la factura eléctrica se incrementó un 70% desde el año 2004 hasta el año 2012. Recordemos que actualmente estamos pagando 7.000 millones de euros gracias a esas industrias, a esas energías, a esa instalación masiva de energía renovable que se subvencionó de forma incorrecta, quizá se adoptó con anterioridad a la fecha, de forma improvisada, con anterioridad a la fecha en la que debería de estar actuando, y por lo tanto estamos pagando 7.000 millones de euros al año todos los españoles, más 2.500 millones de euros más porque tenemos un déficit tarifario. Y eso no se debe al gobierno que tenemos en la actualidad, se debe a un gobierno anterior que no adoptó las políticas reformistas. Total, unos 10.000 millones de euros al año que tenemos que pagar los españoles debido a estos antecedentes con los que nos estamos enfrentando. Vale. Añado pregunta y tomo palabras. Ahora estaba Pili, Ana y Pablo. Y escuchando a Emma y lo que estaba diciendo antes Pablo, esta pregunta no estaba en el guión, pero se me acaba se me acaba de apetecer incluir. ¿Qué opinamos de aquello que se ha conocido como impuesto al sol, teniendo en cuenta lo que estaba hablando Emma y antes Pablo de las reformas, en palabras de Emma, del Gobierno Popular sobre las energías? Y la pregunta, que sí que venía en este momento, es que de qué modo ha beneficiado, o si ha beneficiado, se podría decir mejor, si ha beneficiado a la sociedad española la privatización o el proceso de liberación, también en palabras de Emma, de las antiguas eléctricas públicas. Impuesto al sol y antiguas eléctricas públicas. Añado pregunta, pero bueno, podéis continuar con la intervención que vais a tener. Sí, es que, bueno, yo te había pedido la palabra precisamente para responder a dos cuestiones que habían puesto Emma y Javier, que yo como persona afectada por la pobreza energética, o sea, me resulta algo más que curioso. ¿Qué es pobreza energética? En términos, ¿qué es pobreza energética? Me gustaría que concretases un poco esa palabra. La pobreza energética es tan sencilla que como tienes un salario que no te permite hacer un uso de una calefacción para poderte calentar y estar siempre pendiente de tener simplemente una sola luz encendida en casa porque vas a saber que no vas a poder pagar la factura de la luz. Esa es la pobreza energética para mí. Estamos hablando, por tanto, de consumidores vulnerables. Estamos hablando, por tanto, de un problema adicional, no solamente es un problema de energía, es un problema de otros tipos de cuestiones sociales, de medidas de empleo. Que responda un poco a lo que ya antes en tu turno de palabra tú habías comentado. O sea, yo como afectada de ello, me resulta más que irrisorio que nos habléis primero de la herencia recibida. O sea, la herencia recibida, vosotros os referís a que en la época del PSOE se privatiza un 52% o un 50 y poco por ciento y llega el PP y privatiza el 100%. Entonces es como que vosotros lo hicisteis, nosotros pues ahora lo terminamos de hacer. Entonces a nosotros que nos habléis de herencia y os tiréis la pelota de un tejado del PSOE al partido contrario, a mí eso no me da solución. Y cuando me hablas de que si no tengo familia para que me ayude a pagar el recibo de la luz o del gas, entonces también tendré que tener familia para que me haga la compra. O yo pago impuestos... Permíteme un momento, Javier. O sea, yo pago mis impuestos como trabajadora, trabajadora precaria. Porque es que no es que esté viviendo de prestaciones ni de nada, soy trabajadora precaria. Y entonces me estás diciendo que yo, que pago mis impuestos para que el Estado, ¿no? Si en algún momento necesito que me ayude pues, con un bono social o
con cualquier otra prestación. Resulta que tengo que acudir a mis familiares para que me paguen la luz, para que me paguen el gas. No podemos desentendernos de la atención a nuestros próximos y nuestros familiares. No, perdona, y es que una cosa es la atención en necesidades que puedan tener nuestros ascendientes o descendientes, y otra cosa muy distinta es que me estés diciendo de que como trabajo y tengo un trabajo precario, gracias, ¿Gracias a qué? No, gracias al Estado, porque a otra cosa no lo tengo, evidentemente. No puedes optar a otros trabajos. Tienes un trabajo precario. Entonces tengo que decirle a mi familia, si es que la tengo, porque hay mucha gente que no tiene esa familia tan cercana. Ni vecinos. Pero ¿realmente tú piensas que mis vecinos, que tienen sus propios problemas, yo le voy a decir, a lo mejor es, vecina, págame el recibo de la luz porque no puedo pagármelo? Porque entonces yo prefiero, en vez de decírselo a mis vecinos, lo que hago cuando me corten la luz, engancho directamente a Hidroeléctrica y le robo la luz a Hidroeléctrica, que son más ricos que mi vecino. Utilizo el poder represor del Estado para que los que no son mis vecinos me paguen la luz. No hay poder represor, es que me resulta una absurdez de un tamaño, de una desfachatez terrible, de que digan que los familiares y los vecinos nos tengan que solucionar algo que nos a lo mejor es que no yo creo que pagamos nuestros impuestos. En este marco que recordarte. Un momento, por favor, queridas, queridos. En este marco de debate, que además suele empezar por Javier Jove, que nos lleva a un marco epistemológico, yo creo que os he hecho preguntas fáciles de aterrizar, difíciles de responder. No digo que sean en absoluto fáciles. Una pregunta tan sencilla como ¿por qué es tan caro el precio de la luz? Parece que no es tan fácil de responder y requiere matizaciones. Retomo las preguntas que tenía y estaban Pablo, Ana y Itziar, y probablemente, no sé si queréis más palabras, pero bueno, podéis entrar a hablar, y no sé si Pili habías terminado. Ana. No, habla tú. Bueno, luego te vuelvo a preguntar. Vamos a ver, yo lo que quería preguntar, lo que preguntaría al ministro y al gobierno es si es lógico que se cobre el precio de producción de la electricidad al de la central más cara. Es decir, esa pregunta me parece fundamental. Es decir, la demanda se va cubriendo con distintos tipos de tecnologías y resulta que se cobra el precio de producción, se paga el precio de producción al coste de la última que entra a cubrir la demanda, que es la más cara. Es decir, que en estos últimos tiempos estamos pagando al precio de la producción de gas, la producción eléctrica, la producción eólica. Vamos a ver si eso es lógico. Si es lógico que se cobre el 21% de IVA en un bien de primera necesidad. Yo eso me gustaría preguntárselo al ministro. Y por otra parte, hay una caja negra, que son los famosos peajes, que viene a ser también una tercera parte del recibo que pagamos, donde hay muchos conceptos que, según gente experta, pues ponen en cuestión muchos aspectos, pues por ejemplo, como los relativos, digamos, a los costes de transición a la competencia, etcétera, etcétera, que seguimos pagando y tal, ¿no? Hay que tener en cuenta de que los consumidores históricamente hemos sido los paganos de las malas decisiones que han tomado las compañías eléctricas con la connivencia siempre de los gobiernos. Y me estoy acordando, por ejemplo, del tema de la energía nuclear. Es decir, cuando las compañías eléctricas se lanzaron de cabeza a llenar este país de centrales nucleares y después, digamos, estalló la burbuja nuclear, fue el gobierno de Felipe González quien nos aplicó la tarifa en el recibo eléctrico para pagar, digamos, esa burbuja nuclear en su momento. Vale. Y a partir de entonces siempre ha sido esa dinámica. Esa tónica. Quizá Emma por alusiones y luego Ana e Itziar.
Bueno, lo que vemos es lo que comentaba anteriormente. El ministro de Energía se pronunció hace unas semanas, en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados concretamente, y ahí se pronunció sobre los objetivos que pretendía alcanzar. Vemos como el problema importante los encontramos en el precio del gas y, por lo tanto, hay que incidir en ese mercado del gas, porque es en el que se encuentran menos intervenidos. El sector eléctrico, sin embargo, está más intervenido y tenemos menos margen de actuación. Por otro lado, lo que vemos es que también el ministro y el gobierno de Mariano Rajoy está adoptando medidas en cuanto a un proceso de investigación. Quiere buscar cuáles son las prácticas abusivas que se están produciendo. Está recurriendo a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para que éste realice un análisis, un estudio de esas posibles prácticas abusivas. Por lo tanto, está llevando a cabo una tarea de vigilancia para evitar este tipo de problemas, para que aumente la competencia en el mercado, para que se reduzcan esas barreras de entrada, para que haya más competencia entre las empresas y, por tanto, consigamos reducir los precios. Y sigue avanzando con medidas el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Pero no te parece perverso? Estamos llegando al final de esta primera parte, que ha pasado volando. Quedan pendientes Ana e Itziar y, bueno, esta conversación la dejamos sostenida. Os quiero añadir otra pregunta para después del corte, que tiene que ver con el bono social eléctrico, y que ya lo habéis nombrado, ¿no? ¿Podemos decir que están funcionando las ayudas de las administraciones públicas a la hora de resolver el problema de la pobreza energética, que sí que ha sido definido por varias organizaciones como noción y como categoría? Ana, bueno, es que si te doy la palabra ahora no vas a poder decir nada porque al paso al panóptico, entonces te dejo pendiente para después. Muy bien. Sin más, doy paso a la sección más favorita, que es la única sección del telar, pero es mi favorita, que es el panóptico. Adelante. El episodio número 793 de Puertas Giratorias. ¡Émbolos, rotores y bujías! ¡Soy el misterio de la economía! Manejo cifras y datos y engaño a los humanoides gilibatios. Voy a enseñarle a los niños el principio de las puertas giratorias. Esto es el gobierno, Blas, el gobierno. Iberdrola. Gobierno. Como tantos otros grandes hombres de la nación tetrodiense, realizó sus estudios en Santa Válvula del Filamento con brillantes resultados. Después de trabajar en diversos oficios y ocupar distintos cargos públicos, una dramática experiencia personal determinó finalmente su profunda vocación humanista y la llevó a las filas del partido ultrafundiente y neogalvánico de la carismática Avería. Argios, vatios y turbinas, produzco crisis y ruinas, y la razón nadie la adivina. Llevada de una insaciable sed de justicia, España es una gran nación. Ha contratado sucesivamente como secretarios del Ministerio a 75.700 parados. Va a llover. Sí, va a llover. Sí, está anunciado que va a llover y lo... ¡Viva el capital! ¡Viva la patronal! Si se ríe usted, señora, romperá la lavadora. Si se ríe usted, señor, romperá el televisor. ¡No se ría! Epi, ¿la habrán hecho presidente de Telefónica? Volvemos del panóptico y retomo la pregunta que tenía que ver con si están funcionando las ayudas de las administraciones públicas a la hora de resolver el problema de la pobreza energética. Tenía la palabra Ana, luego Itziar, así si mantenemos las palabras anteriores. Y... Bueno, yo en primer lugar quería decir que yo creo que hay que recordar la Constitución, estamos en un Estado social y de derecho, y yo creo que hay que recordarlo a algunos porque parece Las que... Las constituciones se reforman, y esa es una cuestión pendiente. Sí, bueno, pues ojalá que en esto no se reforme, porque vamos, yo creo que los derechos hay que garantizarlos, y desde luego tendremos que pensar que si la familia, los amigos, los vecinos son quienes a garantizarlos, si no es el Estado el que debe garantizar y cuidar derechos básicos como puede
puede ser la pobreza energética. Y es una de las cuestiones que además, incluso la Unión Europea, se hablaba antes de la Unión Europea, pues también hay un artículo, en el artículo 4 del Comité de Derechos Sociales y Económicos y Culturales que está siendo incumplido, que es la prohibición de cortes de luz a la ciudadanía, ¿no? Yo desde luego, eso también se puede derogar. También se puede derogar, ¿no? Sí, podemos dejar ¿Tú qué eres, anarquista o yo no quieres estar? Lo que queremos, no está todo muy claro, muy bien tu papel. El libre mercado va a ser el que va a regularlo todo y va... igual como Trump, ¿no? Que queremos que todo sea... No, no quiere el libre mercado. Sí, ya verás. Bueno, pues yo lo que primero que quería decir es, por un lado, nosotros, desde luego, no estamos de acuerdo con ser asistencialistas. Lo que queremos es que hay cosas que son derechos y los derechos deben garantizarse. Y eso es la dignidad de la persona, ¿no? Y, en todo caso, nosotros desde el Ayuntamiento de Oviedo en solo 2 meses hemos paralizado más de 40 cortes de luz a familias. Y eso yo creo que es algo a resaltar importante y desde luego que bueno, pues da cuenta de la situación, ¿no? Más de 2.000 ayudas recibidas por parte del Ayuntamiento de Oviedo en el ejercicio pasado, y eso también da cuenta de que realmente ha pasado a más de un 80% las personas, no solo en Asturias, sino en el resto del Estado, que tienen muchos problemas para calentar y para tener la vivienda en una situación adecuada, ¿no? Eso da cuenta, pues eso, de esa situación que hay que atajar y, desde luego, es el decreto que el Gobierno del Partido Popular con el Partido Socialista y Ciudadanos llevaron a cabo a través de ese decreto para que ese bono social se pudiera garantizar, atajar ese tipo de cuestiones, para nada garantiza nada de eso. ¿Por qué? Porque tiene que ser desarrollado por un reglamento, en primer lugar. Pero para que haya un reglamento, previamente tiene que haber una regulación legislativa, con lo cual primero tendremos que crear la ley, aprobar una ley y luego ya se desarrollará reglamentariamente. Mucho la deriva polemizante del Partido Popular. Deriva polemizante del Partido Popular. Me está preocupando mucho. Porque en vez de combatir el discurso falaz, pues os adherís a él y hacéis vuestras propuestas. No, a ver, bueno, estaba Itziar y acto seguido. Además que me gustaría apuntar a Javier. Me gustaría intervenir sobre todo por una cuestión que se ha dicho que me parece muy grave, ¿no? Parece que aquí se quiere culpabilizar al pobre de ser pobre, al pobre de serlo, ¿no? Y yo creo que hay que dejar las cosas claras y de dónde viene el problema de raíz. El problema de raíz, y aprovecho también para contestar al concepto de pobreza energética, o sea, un pobre energético, que al fin y al cabo no deja de ser una persona pobre en toda su amplitud, es el resultado de todas las políticas que se llevan haciendo en los últimos años en nuestro país, tanto las políticas que se han llevado a cabo en algunos aspectos por el PP y por el PSOE también, ¿no? Con las reformas laborales que se han hecho, que lo que hacen es empobrecer a los trabajadores, que un trabajador que trabaje 12 horas no pueda pagar la calefacción este invierno y calentarse, con la subida de la cesta de la compra y con otra serie de cuestiones que sí que se regulan, pero que se regulan para que los trabajadores no puedan llegar a fin de mes, que es lo que está pasando en este país. O sea, que en ese sentido yo creo que debe de quedar claro que el pobre no lo es por gusto, lo es por las políticas que se hacen en su país. Y que el pobre quiere trabajar y quiere tener un salario digno y le gustaría no tener que ser ayudado por, como dices tú, por caridad, que yo no creo que sea caridad, sino justicia social, pero que tenga que ser ayudado por ese bono social. Por otro lado, sí que aprovecho también y me gustaría preguntar realmente, porque todavía no me queda claro, cuáles son las políticas que está haciendo el PP para revertir esta situación, que por otra parte llega muy tarde. Yo he escuchado al señor Mariano Rajoy en los últimos días encomendarse a la lluvia y a la climatología y al viento para ver si baja la factura eléctrica y la gente que se está muriendo de pobreza energética llovió no se bajó muera. El precio Hizo viento y bajó el precio. Casualidades de la vida, 33%, efectivamente. No, pues ahora vamos a tener que rezar para que llueva. Vamos a dejar el tema del chamán que algunos utilizan, algunas personas hablan y de lanza de la lluvia, porque vemos que es el efecto. Si me dejas terminar, te lo explico. A mí esto me recuerda como un poco a lo de Fátima Báñez, ¿no? Que cuando se encomendaba a la Virgen del Rocío para pedir que no hubiera más paro, ¿no? O sea, al final, yo sinceramente creo que las políticas que se están aportando es proponernos hacer una danza de la lluvia o rezar a la Virgen del Rocío. Esas son las soluciones, en lugar de ponerle remedio e ir a la raíz del problema. Y termino, perdón, con el tema del bono social, a raíz de la pregunta que hacías. El drama de nuestro país es que todavía
quedan muchísimas personas que no pudiendo pagar la factura eléctrica ni siquiera tienen acceso a ese bono social. Una persona que trabaja con trabajos de miseria, que son miles las personas que están en esa situación y no porque quieran, sino porque el mercado laboral no les puede ofrecer otra cosa con las políticas que se están haciendo laborales, pues muchas personas, muchas familias que tienen integrantes de esa familia trabajando no pueden acceder a ese bono social porque entre los criterios y las condiciones está que si tienes algún miembro de la unidad familiar trabajando ya no accedes a ello. Se están dando un montón de situaciones por los requisitos de este bono social en el que no se cumple la función realmente, ¿no? Y voy a decir más, yo creo que habría que aspirar a que no fuera necesario, en lo inmediato, habría que cambiar las condiciones de este bono social para asegurar que ninguna persona se muera por pobreza energética en este país. Pero creo que la aspiración es intentar evitar que no haga falta este bono social, esta caridad de la que tú hablabas, pero precisamente porque se ejerzan las políticas necesarias para darle la vuelta a esta situación. Vale, Enma, y tenía un montón de palabras. Javier, ¿estás apuntando? Os ordeno, Enma, Javier, Pili y Pablo. Bueno, a mí me gustaría volver al tema de la pobreza energética, al concepto que da la Unión Europea y que es un concepto más amplio, como dije antes, no solamente lo que es energía, sino también amplía a otro tipo de cuestiones de economía. Por lo tanto, hemos de crear también un sustrato económico adecuado para que pueda la población efectivamente tener puestos de trabajo, que genere empleo y por lo tanto no lleguemos a esta situación de consumidor vulnerable, que es como deberíamos de estar hablando. Medidas sociales que ha adoptado, por tanto, el gobierno de Mariano Rajoy durante estos últimos meses o años, mejor dicho, de trabajo y como, por ejemplo, exenciones a la cotización en los nuevos contratos indefinidos o en los contratos temporales que se conviertan en fijos, o también son la aplicación de rebajas fiscales y bonificaciones para determinados colectivos. Esas medidas, bueno, entre otras, ayudas a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, ese tipo de medidas son las que realmente nos van a permitir salir de esta situación. Pero como complemento a ello es cuando se está aplicando una ley de bono social, que veremos cómo en las próximas semanas en el Parlamento también español nacional se va a aprobar una ley de bono social en la que tenga en cuenta los ingresos y no solamente el mercado. Se va a incluir a todos los colectivos en condiciones de vulnerabilidad. Y se van a crear fondos, además, para la protección de estos consumidores. Y ya volviendo a un tema de si nos encomendamos o si se encomiendan a la Virgen de Fátima o a la lluvia, sí, da igual, exactamente. Lo que importa es que, efectivamente, las medidas reformistas, la reforma que se ha llevado a cabo del mercado laboral ha traído sus frutos. Y hemos visto cómo se ha conseguido crear puestos de trabajo, cómo se ha reducido el nivel de desempleo, que no estamos en situaciones como las que estábamos. No estoy engañando, estoy diciendo la realidad. Solamente me hace falta mirar los datos de la EPA, en la que pone la EPA. Yo solamente miro los datos estadísticos y veo los resultados, veo cómo se crea empleo, cómo se está reduciendo la situación de desempleo. ¿Que no es la situación más adecuada para la que desearíamos encontrarnos? Efectivamente que no. Por supuesto que no. Vamos a continuar trabajando. ¿Y cómo estábamos hace unos años? Si hace 2 años, 3 años llegásemos a estar hablando de la situación en la que nos encontrábamos, diríamos, uff, por Dios, esa situación, vamos, estaríamos felices de conseguir encontrar el mismo nivel de empleo que estamos ahora. Y ahora, sin embargo, nos rasgamos las vestiduras. Por cualquier barrio de Oviedo, yo te invito a que leas las estadísticas. Yo te invito a que leas las estadísticas y ve la situación. No, yo te digo que la realidad sigue estando ahí. Yo te hablo de estadísticas también, pero de las de verdad, las de la El problema sigue estando ahí, por supuesto. El nivel de desempleo sigue estando ahí. Perdona, de las medidas de reforma yo creo que podemos pasar a Javier. Bueno, bono social ya existe. De hecho, con cargo a los presupuestos y con cargo a las cuentas de las eléctricas, a día de hoy existe un bono social que implica un descuento del 25% de la factura eléctrica y que a las compañías eléctricas les cuesta 182 millones de euros al año, que son 30.000 millones de las antiguas pesetas, ¿no? Pero el problema de todo esto de los bonos es que esto ya no son bonos, sino son rebonos, porque se solapan unos bonos con otros, energéticos y de todo tipo. Tenemos los bonos o los vales guardería, los de libros, los de electrodomésticos, y ya la cultura del bono y del derecho, hasta ya los ecologistas alemanes proponen la pobreza sexual. Entonces ya están proponiendo un bono para pagar prostitutas a la gente que no se lo puede pagar, ¿no? Entonces, claro, al final esta cultura del bono y los derechos, nos sacamos nuevos derechos de la manga, el derecho al kiki semanal, y esto pues no sabemos cuál es el tope. Comparar determinadas cosas, no, de verdad que es eso ofensivo, lo acaban de proponer los ecologistas alemanes, con los cuales tendréis bastante en común, por cierto. Entonces, claro, esto de los bonos y los rebonos, pues al final, y ahí estoy de acuerdo con vosotras dos, que lo que hay que atajar son las causas.
no podemos, la gente con dificultades para pagar la factura eléctrica, pues se soluciona ese problema generando las condiciones necesarias para que haya empleo y haya crecimiento económico. Y eso es lo que hay que hacer. Y no andar repartiendo bonitos por aquí, bonitos por allá, sino realmente haciendo unas reformas realmente liberalizadoras del mercado de trabajo y en otros muchos sectores que lo que están haciendo es cercenando la capacidad de la sociedad para generar riqueza. Y ahí es donde debemos incidir. Vale, de las reformas del PP al derecho al Kiki, pasamos a Ana, Pili y Pablo. Bueno, a ver, es que aquí hemos mezclado, vamos, de todo tipo de cuestiones y desde luego yo creo que cuando estamos hablando de estas situaciones no se pueden mezclar cosas que realmente llegan a ofender. Vamos a ver, yo es un poco lo que dice Iciar. Podemos hablar de las estadísticas, pero la realidad social es tozuda. Os podría contar Pili y mucha gente pues cómo está viviendo ahora mismo, ¿no? Pues con 400 euros o con 2 o 3 trabajos diarios, pues sí, engordan las estadísticas y a lo mejor pues parece que se está creando mucho empleo, pero en realidad esas personas no llegan a fin de mes y no pueden pagar las facturas de la luz o que generar riqueza, ¿no? Porque no pueden consumir. No pueden consumir otro tipo de bienes como puede ser, pues... Hombre, que vosotros defendáis ahora el consumismo. El consumismo básico. El consumismo básico, lógicamente, claro que genera riqueza, perdona que te diga. Y luego, te voy a contar unos datos. Por ejemplo, en Oviedo, en este verano, 6.000 personas, 6.000 familias pidieron que sus hijos y sus hijas estuvieran en los campamentos de verano. ¿Y eso qué quiere decir? Que esas 6.000 personas no pueden conciliar su vida familiar y laboral porque tienen que trabajar y no pueden plantearse unas vacaciones. Entre otras cosas, muchas de ellas, bueno, esas la gran parte les viene muy bien de esas 6.000 familias, tengas al niño aparcado en un campamento. Familias, eso es una realidad social, eso es una realidad social y eso es tocar la realidad. Porque tienes que trabajar, no porque la aparques porque quieras ir a divertirte. Bueno, tendríamos que mirar a ver. Tendríamos que analizar las cuestiones concretas de esos matrimonios que solicitan esas ayudas. Tu realidad es muy distinta a la realidad de a lo mejor es para ir a tomar el café con las amigas. Igual, por la mañana. Igual, pero de esas 6.000 familias, la gran parte de ellas tuvieron que pedir beca comedor. No, tuvieron que pedir, no, ahí se analizó la renta. La pidieron, no es que la tuvieran que pedir. Tuvieron que pedirla, pero se vieron obligadas. Si tú, igual tú encima que, aparte de ser pobre, tienes que demostrar que ser pobre. Es que eso igual hay que llevar a la abuela, que le dé la comida. Por eso la caridad no debe ser ejercida por el Estado, sino por asociaciones caritativas que realmente saben las condiciones reales de esas personas y saben si realmente están en esa situación de necesidad, no lo están, o si no lo están porque se juegan el dinero. Precisamente las asociaciones caritativas son las primeras, son las primeras que dicen que es el Estado que tiene que hacer frente a estas cuestiones. Y ojalá no existieran asociaciones caritativas, ojalá no hiciera falta. Cojo el turno para... Y sí, siempre que llegas tú te añado pregunta, pero bueno, venga, no espero, responde y luego ya... Es que voy a responder a varias cuestiones que está diciendo Javier. Él dice lo de los bonitos por aquí, bonitos por allá. Pues mira, resulta que una persona trabajadora como yo, que tengo 3 trabajos, lo digo porque se hace la creación de empleo, yo limpio 12 comunidades y en mis 12 comunidades pues tengo 25 minutos con una empresa, 3 horas y 14 minutos, 14 con otra. Bueno, mi sueldo no llega a 673 euros al mes y limpio 12 comunidades. Yo no puedo optar al bono social porque estoy trabajando con 673 euros. No puedo optar. Y el 25% de bonificación que me estás diciendo que hace las eléctricas, yo que lo tengo con hidroeléctrica, no me hace ese descuento porque soy cliente de riesgo. Según ellos soy cliente de riesgo porque cuando me llega la factura la devuelve el banco y luego tengo que ir por ventanilla a pagar esa factura porque me la devolvió, porque no había dinero en la cuenta, no porque me lo gaste en tomar café o en otras cosas que me estabas diciendo que probablemente consumo otras cosas y entonces no puedo pagar el recibo de la luz. No, permíteme un momento, porque haces tanta alusión a todos esos bonos y te estoy diciendo que las personas que no podemos pagar, que nos cuesta muchísimo pagar esa factura de la luz y del gas, no tenemos esa bonificación porque somos clientes de riesgo para la eléctrica, porque no pagamos a tiempo y tenemos que pagar después a última hora cuando hemos conseguido reunir ese dinero. Entonces, no entiendo cómo me puedes decir de que hay, yo no sé cuántas, dices una cifra, de que se hacen el 25% de bonificación cuando no es cierto. Es que no es cierto, porque es que la persona que peor puede pagar es la que no tiene bonificación. Y a los que pagan y no tienen ningún problema tienen la bonificación. Y una pregunta, algo que no consigo entender. Tú que trabajas y tienes estos trabajos y al final, pues al final del mes consigues 600, 700 euros, ¿qué te parece que haya gente que no trabajando cobre lo mismo que tú?
Pero vamos a ver, si esas personas no trabajan, será porque no tienes accesibilidad al mercado laboral. O a lo mejor porque prefieren seguir cobrando lo mismo que cobras tú, pero sin trabajar. Pero entonces es como si yo ahora mismo te digo que por qué la ama de casa de un señor que cobra 2.000 euros en algún sitio no quiere trabajar porque prefiere estar por la mañana tomando café pero con eso no sus nos amigos cuesta ir a los demás. O sea, sería absurdo. Pero a mí me parece increíble algo como eso, tan absurdo como tú me dijeras, que qué me parece a mí que personas es que lo que estamos generando que no quieren trabajar es una dependencia del Estado y estamos generando parasitismo social. A extremos al consumidor y al que estamos generando este tipo de pobreza no nos resuelve nada. No nos resuelve nada que quieran hacer una ley y tengamos que esperar a que hagáis esa ley, porque mientras llevamos así años con esto. El bono social no surge ahora, ya existía anteriormente. Y entonces vemos de que en realidad no hay ninguna política que se pueda hacer, porque si se quisiera hacer, ya de entrada, el 21% de IVA que se está cobrando lo hubieran podido quitar, pero así, sin necesidad de más nada, quitarlo y ponerlo Pili, como un producto de primera necesidad. Perdona, Pili, estaba Pablo y os advierto que estamos llegando al final del programa. Bueno, entonces te pido la máxima brevedad porque empezamos con las conclusiones. Vamos a ver, voy a tratar de ser muy no breve. Tienes que serlo, por favor, porque sí, nos vamos fuera de tiempo. Vamos a ver, bien, primero, sobre quién está pagando el bono social. En las dos últimas sentencias que hubo del Tribunal Supremo, quienes lo están pagando somos los consumidores. Es decir, lo que estaban pagando las eléctricas ahora se cobra a los consumidores. En Asturias hay 3.500 familias que están acogidas al bono social porque todos los miembros de la unidad familiar están en paro. Sin embargo, hay 51.000 personas registradas en las oficinas de empleo en esta comunidad autónoma que no cobran ningún tipo de prestación. O sea, que veamos la diferencia que hay entre 51.000 personas sin prestaciones y 3.500 personas que están cobrando el bono social. Esto tiene mucho que ver con las prácticas engañosas que hacen los comerciales de las eléctricas, que se presentan en las casas para cambiar de la tarifa regulada a la tarifa de mercado libre, prometiendo ofertas y descuentos que son mentira. Y lo que conlleva es que después la gente no se pueda acoger a eso. Y una cuestión fundamental con respecto a... Te pido brevedad porque no paso a conclusiones. El comportamiento del gobierno. ¿Cuánto ha tardado el gobierno en sacar el Real Decreto Ley sobre el tema de las cláusulas suelo? 15 días. Vale. 15 días. Eso ya sería un mes. Tardó un mes en aprobarlo, sí, efectivamente. ¿Cuánto tiempo se da para abordar la pobreza energética? 3 meses, después de que pase el invierno. Esas son las prioridades que tiene el gobierno. Estamos casi fuera de tiempo y os voy a pedir, esta vez con la máxima brevedad posible, que sé que lo vais a hacer muy bien, conclusiones a modo de titular, porque si no llegamos. Itziar, si nos puedes dar un titular a modo de conclusión, de cierre de este programa tan brilladito que hemos tenido. Sí, bueno, que estamos teniendo, perdón. Yo es más bien casi una pregunta, ¿no? Que vale. Es que cómo van a hacer los políticos que ahora mismo están tomando las decisiones, cómo van a tener medidas para la gente desde los sillones de los consejos de administración o desde la comunidad de sus sueldos y de sus casas, ¿no? Ganando millones precisamente, beneficiándose de esas medidas que hacen. Vale, os pido titular de verdad. Emma, por favor. Dejemos la demagogia y la energía, por lo menos, dejémosla aparte, y el Gobierno del PP está adoptando las medidas para conseguir salir de esta situación, conseguir que se siga reduciendo el precio de la energía eléctrica. Mantuvo constante el gas natural, el precio del gas natural durante los últimos 3 años y ha descendido en un 2,8% el de la electricidad también, con lo cual vemos cómo las medidas del Partido Popular están dando sus frutos. Vale, Javier. Avancemos en medidas liberalizadoras, tanto no es una comercialización, sino la generación de electricidad, y las cosas mejorarán. Políticos fuera de las eléctricas. Bien. Pablo. Pues que hace falta una reforma profunda y global del sistema eléctrico para ponerlo al servicio de la mayoría social. Gracias, Pili.
bueno, pues como conclusión, que sigo viendo que los ciudadanos, pues en vez de conseguir las soluciones, vamos viendo que todo se sigue retrasando año tras año, legislatura tras legislatura, y esto de seguir esperando medidas y se nos van pasando los años y vemos que no hay ninguna, pues la verdad es que no nos da solución a la realidad que tenemos. Y Ana, titular final. Bueno, pues yo creo que sí que hay que hacer una intervención, una auditoría de los costes de la energía eléctrica y regular los costes de la energía eléctrica y garantizar que la mayoría social, como se decía por aquí, pues que realmente tenga garantizado como derecho pues la energía eléctrica en sus viviendas y lo que es como para tener una vida digna, ¿no? Perfecto. Y ahora sí, estamos más que fuera de tiempo. Os agradezco muchísimo que hayáis venido por primera vez o no sé cuánta vez al programa. Estáis más que invitados e invitadas a volver cuando queráis. Y a vosotros y a vosotras, pues muchas gracias por estar otra vez ahí. Nos vemos en la próxima edición del Telar. Hasta la próxima. Vale,